Hola, me llamo Patrick. Bienvenido a este tutorial sobre cómo manipular e instalar un disco duro. Instalar un disco duro no es complicado, siempre que adopte unas precauciones básicas. Los discos duros son delicados, no tienen carcasas protectoras y debe manipularlos con extremado cuidado, incluso dentro de la caja. A diferencia de los móviles, los discos duros no toleran las vibraciones o los golpes. Si se cae, probablemente se romperá. Dos cosas importantes antes de instalar el disco. Primero, asegúrese de que el entorno de trabajo está muy limpio. Antes de comenzar, aspire, limpie la superficie de trabajo, cierre las ventanas y saque al perro o al gato de la habitación. Y segundo, antes de tocar el disco, descargue su electricidad estática tocando un objeto metálico. O lleve puesta una protección antidescarga. Estar de pie sobre una alfombrilla neutra conectada a tierra también funciona. La electricidad estática puede dañar la placa base y los componentes internos del disco duro, y su ordenador también. Con cuidado quite el envoltorio. Abra la caja y extraiga el disco duro. Hágalo cerca de la mesa. Así, si algo se cae, no puede ir muy lejos. No extraiga el disco de la funda protectora hasta que esté listo para instalarlo en el sistema. Si compró varios discos, no los apile uno encima del otro. Esto añade presión a la cara superior del disco. Cuando esté listo para instalar el disco, extráigalo con cuidado de la funda protectora y colóquelo encima de una superficie protegida contra las descargas o encima de la funda misma. Esto asegura que la energía electroestática no afecte al disco. Antes de colocar el disco en el sistema, voy a describir sus componentes. Algunas de estas partes son visibles, pero las que están en el interior, bueno, tendrá que confiar en mí cuando digo que sí están. En la parte trasera del disco tiene el ensamblaje de placas de circuito impreso o PCBA. Vienen en diferentes colores y el de este disco es verde. A continuación tenemos el conector de datos y el conector de alimentación. Hay dos tipos de conectores de datos, SATA y PATA, que se conectan a su ordenador mediante el cable SATA o PATA en los discos internos. Este disco en concreto tiene un conector SATA, el más común. Algunos discos usan un puente que convierte los conectores SATA o PATA en un conector USB o FireWire o en discos externos. Ahora viene la parte en la que tiene que confiar en mí. Dentro del disco duro hay dos componentes principales, los discos y los cabezales. Cuando un disco duro entra en funcionamiento, se puede oír un pequeño zumbido o se puede sentir una ligera vibración. Esto indica que el motor está haciendo girar los discos. Los discos o platos son los que guardan todos los datos de su ordenador. Los cabezales, situados en el extremo del actuador, son los que leen y escriben los datos recibidos. Es parecido a un disco de vinilo, donde los cabezales escriben los datos en las microscópicas ranuras de los platos. O, con otra comparación, es como un avión 747 volando a 900 km por hora a 0,8 milímetros sobre el suelo y dando 250 vueltas alrededor de la Tierra sin tocar ni una brizna de hierba. Ahora entiende por qué el disco necesita ser preciso y por qué es tan sensible a los golpes. Es una obra maestra de ingeniería y necesita tratarse con cuidado. Vamos a instalar el disco duro en el equipo. Si su sistema necesita atornillar el disco a un soporte antes de instalarlo dentro, asegúrese de que no aprieta demasiado los tornillos porque podrían producirse daños. Para ajustar los tornillos, gírelos hacia la izquierda primero hasta que oiga que se han colocado en su lugar. Y a continuación gírelos a la derecha para apretarlos. Compruebe también que está utilizando los tornillos correctos antes de usarlos. Yo lo hago colocándolos encima de la mesa en la misma posición en la que estaban en el ordenador. Nunca aplique presión en la parte superior del tornillo, ni emplee demasiada fuerza cuando lo instale en el ordenador. Tenga cuidado pero sea firme y nunca fuerce el disco en un espacio demasiado pequeño para él. Cuando conecte los cables, tenga cuidado porque los conectores son elementos delicados y se pueden dañar o romper si se ejerce demasiada fuerza. Y ahora ya lo tiene. Un nuevo disco duro instalado perfectamente en su ordenador. Solo recuerde que los discos son delicados y que siempre deben manejarse con cuidado. Si tiene más preguntas, visite nuestra página web www.d.com.